Retomamos estos encuentros sobre los instrumentos y la partitura de orquesta. En la primera parte, cuando se trataron los instrumentos de cuerda, se observó que esa familia se escribe al pie del gran sistema de pentagramas que constituye la partitura de orquesta. Contrastando y por lo alto se ubican las maderas, más propiamente dicho, los instrumentos de viento de madera, respetando el mismo criterio del orden descendente a partir de lo más agudo hacia lo grave. Flautas, oboes, clarinetes y fagotes. Comencemos entonces por los más agudos. Las flautas leen clave de sol. Su extensión parte del do central y se prolonga por unas 3 octavas. Por debajo de las flautas se ubican los oboes. Leen también clave de sol, su registro comienza un par de notas por debajo del de la flauta, pero tiene menos agudos que esta. Le siguen los clarinetes. En el ejemplo que observamos hay una aclaración sobre ellos, en do. Es porque los clarinetes, hay más de uno, son instrumentos transpositores y cada vez que se piden clarinetes hay que especificar cuál es, en si bemol, en la, en do. Algunas palabras sobre el concepto de instrumento transpositor. Ninguno de los instrumentos de cuerda que vimos pertenece a los denominados transpositores. Quiere decir que las notas que se ven en el pentagrama, el nombre que se les da y el sonido que producen coinciden en un único resultado. Veo escrito, por ejemplo, un mi, lo nombro mi y suena mi. Con las maderas sucede lo mismo, pero no con todas ellas. Ni las flautas, incluido el flautín o piccolo en italiano, que también lee en clave de sol, pero el sonido que obtiene está a una octava por encima de cómo se ve, ni el oboe ni el fagot son transpositores. En la familia de las maderas, los instrumentos transpositores son el corno inglés, similar pero un poco más grande que el oboe, clarinetes todos, saxofones todos. La cantidad de instrumentos de vientos de madera que participaron en la orquesta fue haciéndose más numerosa con el tiempo y con el crecimiento del organismo. En los albores del clasicismo, la intervención se limitaba a oboes, a veces alguna flauta y fagotes, como en las sinfonías de Haydn de las décadas de 1760 a 1780. Recién en 1793, Haydn, en su sinfonía número 99, hace su aparición el clarinete. Volviendo a la imagen de esta primera sinfonía de Beethoven, se hace uso de la modalidad llamada maderas a dos o maderas por dos. Hay otras fórmulas como maderas por tres, cuando a cada fila se le agregan respectivamente un flautín para las flautas y a veces alternando el mismo ejecutante entre tercera flauta y flautín, un corno inglés para los oboes, un clarinete bajo para la fila de los clarinetes y un contrafagot para los fagotes. Esta manera ha sido la más popular desde el siglo XX. Pero también hay formaciones a cuatro, como en la séptima sinfonía de Mahler de 1909, con revisiones posteriores, donde intervienen en el primer movimiento 4 flautas, 3 oboes, 3 clarinetes más un clarinete bajo, 3 fagotes y un contrafagot. En el quinto movimiento de la misma sinfonía, el rondó finale, a los antes mencionados se le suman un flautín, un corno inglés, un clarinete en mi bemol, conocido como requinto, con lo que el bloque de las maderas queda conformado por 18 voces diferentes. Qué lejos del clásico maderas por dos que convocaba solo a 8 instrumentistas. Ahora, veremos en detalle el porqué, el funcionamiento, las ventajas y desventajas de los instrumentos transpositores. Veamos, los tubos sonoros, lo que en definitiva son los instrumentos de viento, dan diferentes alturas
en función del largo de este. Así un flautín mide 32 centímetros y da los sonidos más agudos, y el contrafagot está en lo más grave de las maderas y mide 5 metros con 58 centímetros. El tamaño no es el único parámetro para variar la altura del resultante. Haciendo un paréntesis y trayendo a cuento las cuerdas, hay otras condiciones, además del largo, que contribuyen a obtener sonidos diferentes. Si visualizamos un piano en su interior, no es proporcional el largo de las cuerdas con el amplio rango melódico, porque se suman la tensión a la que se las somete y la masa. A igual tensión, igual longitud de una cuerda, una mayor masa de la misma, o sea, grosor, permite que el sonido sea más grave. Pero volvamos a las maderas. ¿Cómo funcionan los instrumentos transpositores? Distorsionando en modo acordado la escritura, resultando que lo que se lee no es lo que suena, y no a una octava, como se comentó del contrabajo, de la guitarra y del flautín, sino que suena a otras relaciones interválicas. Por eso se habla de notas escritas y notas de efecto. Los clarinetes son un ejemplo completo de cómo han evolucionado los instrumentos transpositores. Hoy está en desuso el clarinete en do. La escritura para él era como escribir para flauta u oboe, o violín, o piano, es decir, lo que se leía sonaba. Pero si a esto lo combinamos con las características del tubo sonoro, su longitud en relación a la altura del sonido producido, y las consecuencias tímbricas que implica, el clarinete encontró su equilibrio más representativo en un tubo sonoro algo, apenas más largo que el extinto clarinete en do. Sería el clarinete normal o habitual, que está en si bemol. La familia de los clarinetes es muy amplia. Abarca todos los registros, pero los más representativos y de presencia constante en la orquesta son los destacados. El pequeño clarinete en mi bemol, los clarinetes en si bemol y en la, y el clarinete bajo en si bemol. Si estos 11 instrumentos diferentes no fueran transpositores, implicaría aceptar que cada uno de ellos debería tener una técnica y digitación propias, además de escribirse en diferentes claves. Recordemos al violonchelo, cuyo registro está atravesado por 3 claves diferentes, clave de fa en cuarta, de do en cuarta y de sol, a medida que da notas más agudas. Algo impracticable de aprender cuando todos pertenecen a una misma familia que ha ido evolucionando en el tiempo y que el uso ha favorecido a algunos y reducido en presencia a otros. Así podemos anotar como principal de las ventajas a la unificación de la técnica. Quiere decir que todos los instrumentos de la familia usan un único código o sistema de digitación. Lo comparten. Ante una nota escrita en la primera línea adicional por debajo de la clave de sol, es decir, el do central, el do 4, en cada instrumento se digita del mismo modo. Esa es la nota escrita. La diferencia la da qué sonido se obtiene haciendo eso, y depende de cuál instrumento del grupo hayamos elegido. Ese sonido resultante es la llamada nota de efecto o nota real. La ventaja de este aparente confuso sistema es muy grande. Comparemos con lo que sucedería si no fueran transpositores al observar ahora la relación violín-viola. Estos dos instrumentos de cuerda no son transpositores, aun siendo tan semejantes en su técnica. Para tocar ambos hay que aprender 2 códigos de lectura o digitación diferentes. Dicho de otro modo, la gran cantidad de sonidos comunes que ambos comparten no coinciden en su lugar de escritura en el pentagrama.
El do central en el violín se ubica donde sabemos, la primera línea adicional hacia abajo en la clave de sol. Pero en la viola, ese mismo do se ubica en la tercera línea, siendo el indicador de la clave que lee do en tercera. Por lo tanto, exige la construcción de un nuevo sistema de relaciones entre signo en el pentagrama, nombre, cuerda, digitación. Lo que se podría considerar como desventaja de esta modalidad de los instrumentos transpositores es el posible desconocimiento de la nota de efecto. Es decir, que falte la conciencia de saber que lo que se está viendo no es lo que suena. Para hallar el sonido real producido en un instrumento transpositor, hay que conocer no solo a qué intervalo del do está sonando lo que se lee, sino, más amplia y profesionalmente expresado, en qué clave se deberá leer el texto escrito en clave de sol para que dé el nombre de aquello que en verdad está sonando. Volviendo a la familia de clarinetes, estos son los sonidos reales que se obtienen desde las notas escritas. Y para no agobiarnos con tanta información, nos concentraremos en los 4 instrumentos más usados. Así, el clarinete en si bemol suena una segunda mayor descendente de lo que se ve, y el clarinete en la una tercera menor también hacia abajo. Aplicando el conocimiento de las 7 claves, diríamos que para dar con el nombre preciso de lo escrito a un clarinete en si bemol, habría que leer clave de do en cuarta. Cuidado, para dar con el nombre correcto, no con la altura del sonido. Y en el caso del clarinete en la, los nombres de lo que suena nos los daría la clave de do en primera, en la que a un do se lo llama la. Hasta ahora se ha explicado el funcionamiento de los instrumentos transpositores desde la óptica del instrumentista ejecutante. Pero, ¿qué sucede con el compositor? ¿Cómo se escribe para un instrumento transpositor? No cómo se interpreta lo que alguien ya escribió, sino de qué manera decidimos, por ejemplo, la armadura de clave de un instrumento de estos. ¿Y se puede deducir qué instrumento es con solo comparar la armadura de clave de ese instrumento misterioso con la de otro que no sea transpositor? Todo esto es posible y se verá cómo. Tratemos de visualizar en la imagen que observamos una tonalidad convenida. Digamos que buscamos respuestas para plantear la armadura de clave de los instrumentos transpositores que participan de una sinfonía en re mayor. A los instrumentos no transpositores es justo decirles que están en do, porque se da la condición de que lo que se lee en clave de sol es lo que suena. Entonces, para todos ellos, si participan de una obra, como dijimos, en re mayor, la clave se arma con 2 sostenidos. Esos 2 sostenidos, más genéricamente, podrían definirse como 2 tonalidades por encima de do, o 2 casilleros hacia la derecha, el lado de los sostenidos en este cuadro, subiendo, dicho así entre comillas, en el orden ascendente de las tonalidades. De todas estas maneras podemos explicar cómo se relacionan do mayor con re mayor, o cómo se llega a re, la tonalidad de destino de esta imaginaria sinfonía, desde do, el lugar del que parten los instrumentos no transpositores. Dicho más simplemente aún, son 2 alteraciones que suben. Pero los transpositores no están en do, sino en otras tonalidades. Estar en otra tonalidad implica que ellos viven ahí. Es su lugar natural y normal, al punto que la armadura de clave está limpia. Cuando un clarinete en si bemol no tiene alteraciones en la clave,
quiere decir que la música que lea estará sonando en si bemol, con el si y mi bemoles incluidos y aportados desde el instrumento. Esa es su situación natural. Para que los no transpositores suenen en si bemol, se necesitarían los dos bemoles en clave, tal como se observa en el inicio de la primera sinfonía de Robert Schumann llamada Primavera. La sinfonía está en si bemol mayor y los clarinetes en si bemol tienen la armadura de clave limpia, porque para ellos si bemol es su estado natural y normal. Las restantes maderas no transpositores necesitaron los dos bemoles que vemos en las respectivas armaduras de clave. Volviendo a la hipotética obra en re mayor del inicio, propongo que si hemos acordado que los instrumentos no transpositores están en do y para expresarse en re mayor deben subir dos alteraciones, pregunto, ¿cuántas alteraciones y en qué dirección debería moverse un instrumento que esté en si bemol para llegar al re mayor de encuentro? Hagamos juntos un par de casos, vayan pausando el video luego de cada planteo porque proyectaré de inmediato las respuestas. Caso 1. Instrumentos en si bemol. Esa tonalidad es el lugar natural de ellos. ¿Cuántas tonalidades tiene que atravesar hasta llegar a re? Porque lo que representa la tonalidad de una obra es un punto de encuentro donde han de converger todos los instrumentos a partir de múltiples orígenes. Pausen el video, lo piensan, tratan de responder y reactivan la transmisión porque les mostraré y justificaré la respuesta. La respuesta es esta. La siguiente imagen pertenece a la Sinfonía para gran orquesta escrita en el año 1825 por el compositor Juan de Arriaga, apodado el Mozart vasco, por su precoz y notable talento, y que falleciera a los 19 años de edad. Observarán que los instrumentos no transpositores llevan en la clave dos sostenidos, porque la sinfonía está, como el ejemplo precedente, en re mayor. Y los clarinetes en si bemol arman la clave con 4 sostenidos. Veamos otro caso de cómo armar la clave para instrumentos que están en otras tonalidades. Tal como se vio en imágenes anteriores, la familia de los clarinetes cuenta con uno de ellos y de uso frecuente que no está en si bemol, sino en la. La ventaja que aporta es que esa tonalidad de base permite acceder a obras escritas en tonalidades con sostenidos sin hacer uso de armaduras de clave muy recargadas de alteraciones. En el caso particular de esta hipotética obra en re que estamos usando de modelo, lo más razonable es utilizar clarinetes en la. Los invito a que pausen el video y deduzcan qué armadura de clave llevaría entonces el clarinete en la. Bien, la armadura de clave será aquella que desde la posición natural del clarinete en la, con sus 3 sostenidos incluidos, nos pueda llevar a la tonalidad inmediata inferior, a re mayor, y eso se consigue con solamente un bemol. Si la obra está en re, el clarinete en la tendrá en la clave el si bemol que le indica que descienda una tonalidad. Podemos verlo aquí, en el comienzo del minuet de la Sinfonía 101, el reloj de Joseph Haydn. Flautas, oboes y fagotes que,
por así decirlo, viven en do, necesitan do sostenidos para alcanzar al re mayor. Pero los clarinetes que están en la deben usar un bemol para llegar a re. Siguiendo con los instrumentos transpositores en las maderas, además del resto de la familia de los clarinetes, debemos mencionar toda otra familia de, diríamos, primos de los clarinetes, que son los saxofones. Instrumento creado hacia 1840, conforma una familia de 10 instrumentos que están mayoritariamente en las tonalidades de si bemol y mi bemol. Su inclusión en la orquesta es poco frecuente, no así en las bandas, pero aporta un interesante enriquecimiento tímbrico. Y falta mencionar al instrumento auxiliar de la fila de los oboes, el corno inglés. De tamaño mayor que el oboe, con la campana en forma de bulbo, es este un instrumento transpositor. Está en fa, quiere decir que cuando el ejecutante lee y toca un do, tomando la digitación do del oboe, el sonido producido es la quinta inferior, o sea, el fa, consecuencia de la diferencia de tamaño entre ambos instrumentos. Iremos revelando de a poco la sección de las maderas que Manuel de Falla dispuso en su ballet de 1919, El sombrero de tres picos, inspirado en la novela homónima de Pedro de Alarcón. Vemos en esta imagen a las flautas, en dos pentagramas que al no ser transpositoras nos indican la tonalidad de la obra, re mayor. Luego el oboe, también con dos sostenidos en la clave. Por debajo de él, el corno inglés, que al ser un instrumento en fa, tiene el si bemol dentro de sí, y quiere decir que para alcanzar el punto de encuentro de re mayor debe ascender 3 escalones, no 2 como los instrumentos que parten de do mayor. Por eso tiene 3 sostenidos en la clave, 2 para cumplir con re mayor y uno más para compensar que su estado natural es fa, una tonalidad atrás de do. Le siguen los dos clarinetes en la. Como ellos están pasados, diríamos, de re, deben bajar una tonalidad para ubicarse con todos en re mayor. Por eso el bemol. Y por último, los fagotes, en clave de fa en cuarta, porque suenan grave, y con dos sostenidos, porque no transportan, tal como flautas y oboes. Otro ejemplo de la participación del corno inglés nos lo da Berlioz en su obertura El Carnaval Romano. Por la armadura de clave de las flautas, deducimos que está en la mayor. Luego en la partitura aparece el oboe 1, con la misma clave y los 3 sostenidos propios de la mayor. Por debajo de él debería estar el oboe 2, pero el autor especifica que este se alterne en la ejecución de oboe y corno inglés, y en este momento advierte que está tocando el corno inglés. Un par de observaciones. Por un lado, la armadura de clave con una alteración ascendente más que las de la obra, porque este instrumento no partió de dos, sino de un paso atrás, de fa. Y en cuanto a la escritura, ambos instrumentos están tocando al unísono. Las notas del corno inglés son las mismas del oboe: la, re, do, si. Porque en el oboe son sonidos reales, y en el corno inglés, de lo que se ve, suena una quinta por debajo. Le siguen los clarinetes, 1 y 2, en el mismo pentagrama. No es que toquen dos sonidos a la vez. Y al tener la clave sin alteraciones, podemos deducir que son clarinetes en la, porque es para ellos el estado normal y coincidente con la tonalidad de la obra. Ahora, cerrando esta parte dedicada a los instrumentos de viento de madera, pasamos al fagot. Con una columna de aire de cerca de 3 metros, posee un registro muy amplio, equiparable al del violonchelo.
Por lo tanto, su escritura se desarrolla en las mismas claves que aquel. Clave de fa en cuarta y do en cuarta. Rara vez, excepcionalmente, clave de sol para su registro más extremo. En la partitura está al pie de la sección de las maderas, al dar los sonidos más graves de la familia. Y en esta obra de Berlioz se ve el uso alternado de las dos claves principales, fa en cuarta y do en cuarta línea. Bien, el próximo tema a tratar en otro video será la lectura y funcionamiento de la escritura en los instrumentos de viento de metal.